Reino vegetal. Son plantas que tienen células eucariotas, son pluricelulares, autótrofos. Se dividen en dos grandes grupos, plantas con flores y plantas sin flores. Dentro de las plantas sin flores he decidido el ejemplo del helecho, que contiene esporas en el nivel de la hoja. Si usted agarra las hojitas del helecho y observa por la parte de abajo de la hoja, va a encontrar unas estructuras circulares. Esos están llenos de esporas, por lo que el embés contiene las esporas del helecho. Y de las plantas con flores he decidido citar el ejemplo de la flor nacional de Colombia, que es la orquídea. Recordemos que las flores son estructuras reproductoras. Reino protista tiene células eucariotas, son unicelulares, los hay autótrofos y heterótrofos, son microscópicos. Suelen estar provistos de estructuras llamadas cilios y flagelos que ayudan en su desplazamiento. Para este ejemplo quiero hablar del paramecio. Es un organismo unicelular, vemos que tiene aquí unos pelitos, pero no son pelitos, son los que se conocen como cilios, y ellos le ayudan al paramecio a desplazarse. Hay otros que tienen flagelos, que es una sola, como una especie de pelo alargado que le ayuda a desplazarse. La amiba, si vemos el caso aquí de la amiba, no hay pelitos, o sea, no hay cilios y tampoco hay flagelos, sino que la misma membrana celular se acomoda de cierta forma que parezcan pies. Entonces no son pies, sino que son formaciones de la membrana celular y a esto se le llama pseudópodos. Máquinas simples. Para el área de química y biología se tiene en cuenta todo el trabajo, pero esta es la parte, digamos, más ajustada hacia la parte de química. Aquí tenemos unos ejemplos relacionados con los seres vivos. Veamos. La palanca es una máquina que sirve para transmitir una fuerza y desplazamiento. Consta de una barra rígida y un punto de apoyo. Este es el punto de apoyo. Aquí sería el peso o la resistencia que se quiere levantar y aquí la persona aplica la fuerza. Vemos, esto es la distancia a la resistencia y la distancia a la fuerza. Entre más fuerza se aplique aquí, pues más se puede levantar acá. O entre más distancia haya acá con la misma fuerza, mayor fuerza se ejerce para levantar la resistencia. En la naturaleza se pueden observar sistemas de palancas. He puesto el ejemplo de la cabeza humana en el que la resistencia la ofrece el cráneo, el músculo hace la fuerza y la vértebra sirve como punto de apoyo. Los brazos, las piernas también funcionan como sistema de palanca. Tornillo. Es un mecanismo de rosca que transforma un movimiento giratorio en uno rectilíneo. Aquí vemos que se aplica una fuerza en forma circular. Cuando una persona utiliza un destornillador y lo aplica sobre un tornillo sobre una madera y hace los giros, el tornillo avanza dentro de la madera, entra en ella. Es decir, que se produce un avance rectilíneo. Aquí tenemos un ejemplo en la naturaleza de una espiroqueta, que es un tipo de bacteria del reino Monera, que ella gira sobre sí misma y se produce el desplazamiento rectilíneo, así como el sistema del tornillo. Máquinas simples, plano inclinado. Es una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo. Se suele emplear para levantar objetos pesados. ¿Cómo funciona el plano inclinado? Aquí tenemos una resistencia, o sea, un objeto que se quiere levantar y tenemos la fuerza de la gravedad ejerciendo sobre él. Esta fuerza de la gravedad en el plano inclinado se separa o se divide en dos fuerzas. Cuando una persona empuja el objeto, en realidad está luchando contra la fuerza en X. Esto de f de x y f en y viene del plano cartesiano. Se traza un plano cartesiano aquí y nos quedaría el eje y y el eje x. Entonces la persona que hace fuerza aquí debe hacerla contra la fuerza en x. Y fíjese que es más pequeña que la fuerza que ejerce la gravedad sobre el objeto. Entonces esto facilita el trabajo. Por supuesto que hay otro tipo de fuerza que es la fricción que ejerce la superficie. Entre más lisa, pues entonces más facilidad hay para subirlo. La polea consiste en una rueda con un canal por el cual pasa una cuerda que gira sobre un eje central. Se utiliza para transmitir fuerzas y levantar objetos pesados. Aquí tenemos entonces la polea con la cuerda. Lo que se hace es transmitir. La persona jala la cuerda y el objeto sube. Entonces, una fuerza que se lleva hacia abajo produce una que va hacia arriba. Y lo que hace es eso, hacer una transmisión de fuerza. Se utilizaba mucho en los pozos antiguos para sacar agua. Cuña. Es una pieza con forma de prisma triangular. Es capaz de transmitir una fuerza aplicada en su extremo hacia los laterales. Se utiliza para dividirlo o separar cuerpos.
es una pieza triangular. Aquí vemos que se aplica una fuerza y la fuerza produce, la cuña produce dos fuerzas resultantes, una hacia acá y otra hacia allá. En el ejemplo tenemos el pájaro carpintero que tiene un pico en forma de cuña y que golpea el árbol y lo que hace es romper. Actividades. ¿En qué consisten las actividades? Bueno, aquí el estudiante tiene una serie de seres vivos y lo que debe hacer es agruparlos en cada una de las casillas, según el criterio que considere pertinente. Entonces, por ejemplo, supongamos que una persona quiere agrupar y dice, yo voy a agrupar la planta con el pasto. Entonces, la agruparía en la casilla número 1, en la que quiera. Eso es lo que va a hacer el estudiante, agrupar. ¿Qué criterio tuviste en cuenta para clasificar los seres vivos? Entonces, lo que el estudiante va a decir es, ¿qué criterio tuvo en cuenta? Por ejemplo, la forma o conocimientos previos. ¿En qué se basó para hacer la agrupación? Consulta qué es la clasificación morfológica. Para los estudiantes de mis áreas les voy a dar el concepto. Es la clasificación que se hace de acuerdo a la forma del ser vivo. Pero nótese que se pueden hacer otras clasificaciones, como por ejemplo, de acuerdo a su tipo de célula. Esa es una forma. De acuerdo a su nutrición, eso es otra forma. Entonces, en la primera pregunta va el criterio que usted tuvo en cuenta. ¿Qué conoces acerca de los 5 reinos de la naturaleza? Entonces, como esto es una temática que ya se ha visto anteriormente en otros grados, lo que se solicita es que el estudiante escriba lo que ya conoce. Realiza el siguiente mapa conceptual como resumen en tu cuaderno. Lo que debe hacer el estudiante es registrarlo en sus apuntes. Observa los seres vivos y relaciónalos con una línea de acuerdo con sus características. Entonces tenemos a un lado y al otro unos seres vivos y aquí los conceptos. Lo que la persona debe hacer es, de acuerdo al concepto, trazar una línea hacia el ser vivo que corresponde. Para completar esta tabla, entonces aquí vemos el tipo de célula, lo podemos revisar en lo que hemos estudiado, la organización según lo que hemos visto en el video también en la guía, y la nutrición, entonces decir si es autótrofa o si es heterótrofa. Resuelve la siguiente sopa de letras. Aquí lo que el estudiante va a hacer es encerrar las palabras. Resuelve el crucigrama con las siguientes pistas. Entonces el reino, y aquí hay una palabra que el estudiante debe escribir para completar. Aquí lo que el estudiante debe hacer es completar la palabra. Una vez que la ha completado, entonces la sitúa en el crucigrama.